Arratiako baiaran. Artea herria da hau, eta gure etxea, zuen etxea dana, basoa da. Defendatzaileen etxea. Ongi etorri. Creo que es importante también compartir parte de lo que hemos logrado superar como región, pero estamos en lo que denominan el mito del eterno retorno. Basoa es una asamblea abierta donde nos juntamos una vez al mes más o menos unas 30 personas y después pues en comisiones llevamos a cabo las diferentes tareas. Entre las comisiones que tenemos, una sería la de logística y hemos formado una mesa de energía para caminar poco a poco hacia la autonomía energética. Y tenemos un proyecto de poco a poco ir desbaratándonos de las energías fósiles y construir autonomía sustentable. Queremos, con este proyecto, ya hemos empezado transformando el sistema de calefacción del salón en una estufa rocket y queremos cambiar la actual caldera de gasóleo por una caldera de leña para utilizar recursos de la zona, de recursos del Valle de Arratia. Luego además queremos poner sobre la cubierta unas placas fotovoltaicas para poder producir cerca del 80% de las necesidades de la casa. Eso es. Tú haces igual la parte más, meter la parte de las defensoras es importante, meter la parte de la autonomía es importante. Bueno, te contamos que estamos aquí en Basoa, que es un proyecto comunitario y colectivo, donde ya está la casa habitada, ¿no? Que está viviendo gente a través de una comunidad, y es una comunidad también que está dentro de un valle, del Valle de Arratia, y a la vez también con un objetivo, ¿no? Muy claro de poder acompañar y acuerpar a mujeres y personas defensoras de derechos humanos a través de la autogestión. Y la autonomía, yo creo que Basoa es un espacio seguro de cariño, es una familia, es una puerta abierta de acogida solidaria, autónoma y colectiva. Bauda Basoa, hau da gure etxe irekia mundu guztiarentzako. Animatu zaituzte denok hurbiltzera, ezagutzera eta komunitateekin elkarbanatzera. Eta ateak irekiak dauzkatzu beti. Así que lo que pedimos es que si creéis en el proyecto, si veis que este tipo de iniciativas son necesarias, pues que nos apoyéis, que compartáis con vuestros contactos y que de alguna manera pues apoyéis este proyecto. Muchísimas gracias.